les salvan la vida, pero luego quedan a esa suerte. Son personas con dependencia, personas con daño cerebral adquirido. Tras este momento inicial es cuando las familias se pueden ver perdidas y desorientadas, pensando ¿y ahora qué? Puede que no entiendan lo que el profesional médico les explica, qué implicaciones va a tener para su vida y la de su familiar, cómo será la evolución de la persona, qué pueden hacer, cómo cuidarles, qué derechos tienen o a dónde acudir. Despejar estas dudas facilita la percepción de control y reduce la sensación de confusión e incerteza. La falta de información es la percepción y realidad que nuestras familias refieren. Es un obstáculo también para el acceso a los recursos de atención, rehabilitación y pone de manifiesto la pérdida de continuidad asistencial por la falta de coordinación entre servicios y administraciones. En las asociaciones, muchas de las personas con daño cerebral realizan la rehabilitación. Tienen derecho a ella en el sistema público, pero muchas veces no es posible alcanzar este derecho por diversos motivos, porque no hay profesionales de las distintas disciplinas, por la dificultad de acceso, si no hay ambulancias, por los tiempos de espera y saturación del servicio y un largo etcétera. Este proceso de rehabilitación es muy importante, ya que tiene como objetivo principal lograr la máxima autonomía y calidad de vida de las personas y sus familias. La única forma de llegar a las personas y sus familias pasa por la implicación y coordinación entre administraciones y entidades asociativas, que somos conocedoras de la realidad de las personas. La recuperación no termina tras la alta. Es necesaria la continuidad asistencial en el paso de fase hospitalaria al regreso al entorno familiar y social. Esta guía surge para paliar la desorientación y angustia que se produce en los primeros momentos tras la llegada del daño cerebral e informar a las personas y familias de sus derechos, de los recursos de apoyo, de atención y de rehabilitación. Las asociaciones de FEGADACE tenemos la experiencia en la atención de familias en esta situación. De nuestro conocimiento y de las dudas que manifiestan las personas que inician el proceso de daño cerebral, surgen los contenidos de esta guía, con una extensión muy limitada para facilitar la accesibilidad a la misma.